No fue un error, fue una decisión. Alguien te puso a prueba, creyendo que eras inofensivo. Pensaron que podían retarte, romper tu equilibrio, tocar tu energía como si fuera cualquier cosa. Pero no sabían lo que estabas guardando. No sabían lo que dormía dentro de ti. Y entonces, lo hiciste. Despertaste. No por venganza. No por rabia. Por destino. Y ese momento marcó el principio del cambio. No solo en ti, sino en todo a tu alrededor. Desde entonces, esa persona no volvió a estar en paz. Algo en su interior lo sabe, activó algo que ya no puede detener. Tú no eres como los demás. Fuiste llamado. Fuiste elegido. Y ya es tarde para que lo ignoren. ¿Te han subestimado alguna vez, y despertaste por completo? ¿Quién fue la persona que desató tu transformación? Responde con si sentiste ese punto de no retorno. O comenta, yo soy el elegido, si sabes que esto fue escrito para ti. ¿Quién es el elegido? El despertar del alma y los ecos del arquetipo perdido. Hay una pregunta que resuena desde tiempos antiguos, como un eco eterno que atraviesa culturas, religiones y mitologías. ¿Quién es el elegido? ¿Por qué ciertas personas sienten un llamado interior tan poderoso que no pueden ignorarlo? ¿Y qué significa, realmente, despertar? Este no es un tema nuevo. Es, de hecho, uno de los símbolos más antiguos del alma humana. Desde los mitos de Osiris en Egipto hasta Neo en The Matrix, el arquetipo del elegido nos habla de algo que va más allá de la ficción, nos habla de ti. El elegido no nace, se revela. Contrario a lo que muchos creen, el elegido no nace con una marca mágica ni desciende de dioses. El elegido se forja en la oscuridad, se despierta a través del dolor, la pérdida, el colapso de su mundo interior. El despertar espiritual no es un momento de luces brillantes y paz instantánea. Es un terremoto interno. Es cuando todo lo que creía ser se rompe, y queda solo el silencio. Ese silencio es la antesala del despertar. Allí, en la grieta, nace el elegido. Porque ser elegido no es un título, es una responsabilidad. El mito del héroe, la llamada al despertar. Joseph Campbell llamó a esto el viaje del héroe, pero va más allá de una aventura mitológica. Es un código simbólico de lo que ocurre cuando el alma humana recuerda quién es. Todos los mitos antiguos, Jesús en el desierto, Buda bajo el árbol, Moisés en el monte, narran el mismo patrón: el ser que duerme recibe una llamada. Esta llamada puede venir en forma de enfermedad, de ruptura, de crisis existencial, y siempre lleva al mismo lugar, el abismo interior. Ahí, el elegido debe enfrentar su sombra. Lo que Jung llamaba la parte no amada de ti. Solo quien se atreve a mirar a los ojos del miedo puede salir con una nueva identidad, no como alguien superior, sino como alguien despierto. Matrix, Star Wars y el despertar moderno. ¿Te has preguntado por qué tantas películas modernas repiten el mismo guión? Un personaje común, atrapado en una vida sin sentido, de pronto es llamado a algo mayor. Neo, Luke Skywalker, Harry Potter, Rey, Paul Atreides, todos siguen el mismo patrón. ¿Coincidencia? No. Es que esas historias activan un recuerdo profundo en el inconsciente colectivo. Nos dicen, tú también estás dormido. Y nos desafían, ¿y si tú también fueras el elegido? Porque en la vida real, no hay Morfeo tocando la puerta. Pero hay señales. Hay sincronicidades. Hay sueños, intuiciones, libros que te encuentran, personas que aparecen justo cuando lo necesitas. Esas son tus Morfeos. El universo siempre conspira con el que empieza a ver. El elegido y la Matrix espiritual. Pero cuidado. Despertar no es una moda ni una tendencia de redes sociales. En esta era de espiritualidad instantánea, muchos creen que ser elegido es tener dones especiales o poderes místicos. No. Ser elegido es estar dispuesto a recordar tu verdad esencial y vivir desde ella, cueste lo que cueste. El elegido rompe la Matrix interior. No lucha contra el sistema externo, eso es solo una proyección, sino contra los programas mentales que lo mantenían dormido: miedo, culpa, victimismo, ego. Su verdadera batalla no es contra el mundo, es contra su programación. Y cuando rompe ese código, nace la libertad. No como un concepto, sino como una vibración interna que transforma todo lo que toca. El síntoma del despertar. ¿Cómo sabes si estás despertando? Aquí algunos síntomas que muchos elegidos sienten. Un profundo rechazo a lo superficial. Intuiciones fuertes y sin explicación. Sensación de no encajar en el mundo. Atracción por lo simbólico, lo esotérico, lo ancestral.
Una búsqueda de verdad que no se puede apagar. Pero el síntoma más fuerte es este: te das cuenta de que siempre supiste. Siempre estuvo ahí, dentro de ti. Solo que lo habías olvidado. ¿Y ahora qué? El rol del elegido hoy. Hoy, más que nunca, el mundo necesita elegidos despiertos. No para salvar el planeta, ni para predicar nuevas religiones, sino para sostener la frecuencia del despertar en silencio, con acciones, con presencia, con integridad. Un elegido no grita que ha despertado. Vive desde su alma. Y al hacerlo, inspira a otros a hacer lo mismo. No necesitas esperar un milagro para empezar. El hecho de que estés leyendo esto, ya es la señal. Muchos son llamados, pero pocos se atreven a escuchar. ¿Serás tú uno de ellos? El momento del despertar, un punto sin retorno para todos los involucrados. Hay un instante en la vida de todo ser humano que lo cambia todo. No es un accidente, ni una coincidencia, ni una casualidad. Es un llamado. Una especie de latido invisible que vibra más allá del tiempo y el espacio. Muchos lo ignoran. Otros lo sienten de lejos, como un murmullo en sueños. Pero para los elegidos, ese momento llega como un rayo que parte en dos la existencia. Y después de eso, ya no hay vuelta atrás. Este es el momento del despertar. El despertar no es cómodo. Es brutal. Es fuego. Despertar no es como abrir los ojos una mañana y estirar los brazos. Es más como ser sacudido por un terremoto interno. Algo se rompe. Algo se cae. Algo muere. Y lo que queda, lo que sobrevive, es una chispa de tu esencia real. Tu alma lo ha estado esperando durante vidas. Porque sí, tú que estás leyendo o escuchando esto, no llegaste aquí por error. Estás en el umbral porque tu alma ha dicho, es ahora. Despertar es darte cuenta de que el mundo que conocías no era más que un teatro. Las máscaras, las normas, las prisas, los miedos, las creencias heredadas, todo eso empieza a desmoronarse. La verdad, la que duele y la que libera, comienza a emerger desde el centro de tu pecho. Y no puedes desverla. ¿Por qué es un punto sin retorno? Porque una vez que ves, ya no puedes no ver. Una vez que sientes que no estás solo en el universo, que hay algo más allá de la materia, más allá del ego, más allá de esta realidad condicionada, esa conciencia se convierte en parte de ti. Tu visión se amplía. Tu energía cambia. Tus elecciones ya no se basan en el miedo, sino en la verdad. Los viejos patrones colapsan. Las relaciones tóxicas se vuelven insostenibles. Los trabajos vacíos pierden sentido. El ruido externo se vuelve insoportable. No porque te vuelvas arrogante o espiritual en el sentido de moda, sino porque ya no puedes seguir actuando como si no supieras quién eres realmente. Has cruzado una línea. Estás despierto. El precio del despertar. Sí, hay un precio. Todo lo sagrado lo tiene. El despertar suele venir acompañado de una noche oscura del alma. Te sientes solo. Te sientes incomprendido. Puedes pensar que estás perdiendo la cabeza. Lo que en realidad está ocurriendo es que tu vieja identidad está muriendo. El ego se resiste. Tus sombras salen a la luz. Pero todo eso es necesario. Porque estás siendo preparado. El despertar te obliga a enfrentarte contigo mismo. No hay más escapatorias. No hay más excusas. Tienes que mirar dentro y preguntarte: ¿quién soy realmente? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Estoy dispuesto a dejar morir lo que ya no soy? Los elegidos, los guardianes del cambio. No todos despiertan. Y no todos lo hacen al mismo tiempo. Pero aquellos que sí, tienen una misión. Los elegidos no son mejores que nadie. Son simplemente aquellos que, por elección del alma, decidieron recordar antes. Son faros en medio de la tormenta. Son puentes entre mundos. Son los que sienten que nunca encajaron porque no vinieron a encajar, vinieron a transformar. Tú que estás sintiendo esto, sabes que no es una fantasía. Lo has sentido en sueños. En sincronicidades. En señales que el universo te ha ido dejando. En esa sensación constante de que hay algo más, algo grande, algo profundo. El despertar es tu iniciación. Y aunque te duela, aunque te pierdas, aunque a veces quieras volver atrás, ya no puedes. Porque tu alma ha visto la verdad. Y una vez que el alma recuerda, nada puede volver a ser igual. El llamado final. Este momento en la historia no es casual. Estamos viviendo una activación masiva. El velo se está corriendo. La Matrix está colapsando. Las máscaras están cayendo.
Y los elegidos están siendo convocados, uno a uno. Si estás sintiendo el fuego dentro, no lo apagues. Si estás cuestionando todo, no es debilidad, es claridad. Si sientes que tu vida se está desmoronando, tal vez es porque por fin estás dejando espacio para tu verdadero propósito. Este es el momento del despertar. Y no hay retorno. Porque una vez que naces de nuevo, no puedes volver al útero. Ahora que sabes, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Tú eliges. Seguir ignorando el llamado, o responder con el corazón encendido. Cerrar los ojos de nuevo, o caminar con los ojos del alma abiertos. La tierra está cambiando. Las almas se están despertando. ¿Y tú? ¿De qué lado de la historia quieres estar? El poder que dormía, ¿por qué tanto miedo tras su activación? Hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. El mayor miedo del ser humano no es al fracaso, a la muerte o al rechazo, sino al poder inmenso que duerme dentro de sí mismo. Durante siglos, las estructuras sociales, religiosas y culturales nos han repetido un mismo mantra disfrazado de humildad: no eres suficiente, no eres especial, Dios está fuera de ti. Pero lo que nunca nos dijeron, o más bien, lo que se nos ocultó con esmero, es que una chispa divina habita en cada uno. Y que algunos, los elegidos, llevan una carga energética diferente, como si hubieran sido sembrados con un propósito específico: despertar lo dormido. Pero, ¿qué ocurre cuando ese poder se activa? La activación no es luz y flores, es fuego y sombra. La mayoría imagina el despertar espiritual como un momento de paz infinita, de flotar entre energías suaves y mensajes angelicales. Pero eso es solo la superficie. La activación real de un elegido no es bonita, ni cómoda, ni instagramable. Es caos. Es mirar al espejo y no reconocerse. Es recordar vidas que no se vivieron en esta encarnación. Es escuchar una voz dentro que ya no puedes callar. Cuando el poder se despierta, la personalidad comienza a disolverse. Las máscaras sociales caen una por una. Lo que antes parecía importante, el estatus, la opinión de los demás, los logros externos, pierde sentido. Y entonces aparece el miedo. No es miedo al poder en sí. Es miedo a la responsabilidad que implica tenerlo despierto. ¿Por qué tanto miedo tras la activación? El miedo no nace del poder mismo, sino del reconocimiento profundo de lo que implica. Ya no hay excusas. Cuando recuerdas quién eres, no puedes seguir culpando al mundo externo por tu dolor. Tú sabes que eres CEO creador. Las sincronicidades se intensifican. Todo parece moverse para empujarte hacia tu misión. No puedes ignorar las señales. Si lo haces, el universo te grita. Tus relaciones cambian. Personas cercanas se alejan. No porque no te amen, sino porque ya no vibran contigo. Tú cambias, y tu entorno también. Tu ego muere. Y duele. Porque el ego construyó toda tu identidad hasta ahora. Pero no puede convivir con tu alma despierta. El miedo surge porque ser un elegido implica ser diferente, romper con el sistema, caminar sin mapas, hablar de lo invisible y muchas veces, ser incomprendido. No es un camino de masas. Es solitario. Pero está lleno de propósito. El retorno del alma antigua. Cuando el poder se activa, no es algo nuevo que llega, es algo antiguo que regresa. Es como si una parte tuya de otra vida, de otro plano, volviera a tomar el timón. Sientes que ya has estado aquí, que ya has guiado a otros, que naciste con un llamado que dormía hasta que todo se alineó para que lo recordaras. Este recuerdo puede asustar, porque no viene con palabras, sino con sensaciones. De repente, sabes cosas que no aprendiste. Sientes emociones que no tienen raíz en esta vida. Reconoces rostros que nunca viste antes. Ese conocimiento intuitivo, esa sabiduría dormida, es el verdadero poder. Y una vez que despierta, ya no puedes volver a dormir. Elegido no es quien se cree especial. Es quien acepta su destino. Muchos anhelan ser elegidos, pero pocos aceptan el precio que conlleva. No es un título, ni una medalla espiritual. Es una carga de conciencia. Es una vida de servicio, muchas veces silencioso. Es arder por dentro mientras el mundo parece no notar tu fuego. Pero también es vivir con propósito. Caminar con certeza en medio del caos. Es tener el privilegio de ver lo que otros no ven, de sanar lo que otros no se atreven a mirar. Es ser faro en medio de tormentas. Y ese rol, aunque solitario a veces, es crucial para la transformación planetaria. Porque los elegidos no vienen a adaptarse al mundo. Vienen a reconfigurarlo desde adentro. ¿Estás sintiendo el llamado? Entonces ya no hay vuelta atrás.
Si estás leyendo esto y algo dentro de ti arde, si sientes que este mensaje no es solo un texto sino un eco que resuena en tus entrañas, entonces tu activación ya comenzó. No temas al poder que despierta. Teme más a seguir durmiendo mientras el mundo grita por tu luz. No necesitas tener todas las respuestas. Solo decir, estoy listo. Que sea a través de mí. Y entonces, el verdadero viaje comienza. Cuando el enemigo despierta al héroe, el clásico error del villano. Es una ironía cósmica que se repite desde tiempos inmemoriales. En su afán por destruir al elegido, el enemigo termina despertándolo. Es el error más antiguo del villano, y, paradójicamente, el más necesario. Muchos elegidos pasan años dormidos espiritualmente. Son almas poderosas, sí, pero atrapadas en rutinas, heridas no sanadas, relaciones tóxicas o simples ilusiones de la Matrix. No recuerdan quiénes son. No sospechan la magnitud de su luz. Viven como si fueran uno más, como si su existencia fuera accidental. Hasta que algo sucede. Un golpe. Una traición. Una pérdida. Un ataque espiritual. Y ahí comienza la paradoja. El enemigo, en su arrogancia, comete el mismo error de siempre. Cree que puede destruir lo que el universo ha destinado para despertar. No sabe que al apretar, despierta el fuego. No entiende que al desafiar al alma del elegido, enciende la chispa que había permanecido dormida. Los sabios antiguos ya lo sabían. El oro verdadero solo se revela en el fuego. El alma del guerrero solo recuerda su espada cuando escucha el rugido del dragón. Es en la noche más oscura donde la estrella interior comienza a arder con más fuerza. ¿Quién es el enemigo real? El enemigo se disfraza de muchas formas. Una persona, un sistema, una energía densa, un trauma del pasado que vuelve, incluso una entidad espiritual. Pero su rol, aunque oscuro, es funcional dentro del plan mayor. Es el antagonista necesario en la película de tu despertar. Sin el ataque, no habría movimiento. Sin el conflicto, no habría cuestionamiento. Sin el dolor, no habría búsqueda. Y sin la búsqueda, no habría despertar. Así es como opera la alquimia espiritual. Lo que viene a destruirte, termina revelándote. El despertar del héroe. Al principio no es claro. El elegido siente dolor, rabia, desesperación. Cree que está siendo castigado. Se pregunta por qué a él, por qué ahora. Pero algo comienza a cambiar. Empieza a soñar diferente. Su intuición se agudiza. Lo que antes toleraba, ahora le repugna. Lo que antes lo distraía, ahora lo vacía. El veneno del enemigo comienza a tener un efecto secundario inesperado. Activa memorias del alma. Y ahí comienza el proceso. El elegido recuerda. Recuerda su misión. Recuerda su origen estelar, sus dones dormidos, su conexión con planos superiores. Comprende que no nació para sobrevivir, sino para iluminar. No para encallar, sino para liderar. No para obedecer, sino para despertar. Es un proceso doloroso, sí, pero también glorioso. Es el momento en que el alma grita, basta, y la energía interna cambia de frecuencia. Cuando te rompen, te revelan. El error del villano es pensar que al quebrarte, te ha vencido. Pero no sabe que tú no eres una copa de cristal. Eres una semilla. Y cuando una semilla se rompe, no muere, germina. Muchos de los más grandes sanadores, canalizadores, maestros espirituales, guerreros de luz y profetas del nuevo tiempo fueron, antes de todo eso, perseguidos, excluidos, heridos, traicionados o marcados por el dolor. Sus enemigos creyeron haberlos eliminado, pero solo los empujaron al umbral de su destino. Si estás leyendo esto, probablemente hayas pasado por ese fuego. Quizá estás en medio de él. Quizá te han atacado, te han traicionado, te han subestimado, o has sentido el peso de una oscuridad que parecía demasiado para tu alma. Déjame decirte algo con absoluta certeza espiritual, ese ataque es tu activación. Ese enemigo es tu espejo oscuro. Ese dolor es tu umbral. Todo elegido necesita un enemigo. Los antiguos relatos iniciáticos lo muestran una y otra vez. Moisés tuvo al faraón. David, a Goliat. Jesús, a los fariseos. Buda, a Mara. Todos los grandes portadores de luz fueron confrontados por fuerzas que querían apagar su llama. Y ninguno de ellos sería quien fue sin ese encuentro con la oscuridad. No es casualidad. Es alquimia divina. El enemigo no sabe que, al tratar de destruir al elegido, lo está consagrando. Es como si el universo lo usara como una herramienta sin que él mismo lo sepa.
El villano cree que está haciendo su voluntad, pero está sirviendo a un plan más grande. Reconoce la misión, no la víctima. Muchos elegidos se quedan atrapados en el rol de víctima. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué fui atacado? Pero ahí es donde la frecuencia cae. La pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Ese ataque vino a despertarte. No a destruirte. Te vino a recordar que tu alma es más grande que cualquier sombra. Que tu propósito es más fuerte que cualquier herida. Y que tu luz es más peligrosa para el sistema oscuro de lo que tú mismo crees. Por eso el ataque. Por eso la persecución. Porque si no fueras peligroso para la oscuridad, no te molestaría. El contraataque no es violencia, es luz. La respuesta del verdadero elegido no es venganza. Es vibración. Es elevarse tanto que su sola presencia se vuelve una frecuencia imparable. Es iluminar tanto que el enemigo queda expuesto, confundido, desarmado. No luchamos con las armas del mundo. Luchamos con conciencia, con conexión, con despertar. Cada vez que sanas, el enemigo pierde. Cada vez que perdonas, el sistema cruje. Cada vez que amas, los velos caen. Y ahí está la victoria del héroe. No necesita destruir a su enemigo. Solo necesita despertarse a sí mismo. Porque una vez despierto, nada ni nadie puede volver a detenerlo. ¿Y tú, ya despertaste? Si el enemigo ya llamó a tu puerta, si ya viste su sombra en tu historia, entonces, felicidades. Estás en el camino correcto. Ahora no retrocedas. No maldigas al enemigo, úsalo. Haz que su intento sea el trampolín de tu ascenso. Tú no estás aquí para temer. Estás aquí para recordar. Para liderar. Para iluminar. El enemigo ya cometió su error. Ahora, le toca al héroe. Y ese héroe, eres tú. El precio invisible, el arrepentimiento como consecuencia de desafiar lo sagrado. En el principio, todo parecía un juego. Una decisión inocente. Un paso fuera del camino, una curiosidad. ¿Quién no ha sentido esa atracción irresistible hacia lo prohibido? Ese deseo de mirar detrás del velo, de desafiar lo que fue marcado como sagrado, como intocable. Pero lo que muchos no comprenden, hasta que ya es tarde, es que lo sagrado no necesita defenderse, lo sagrado simplemente responde. Y responde con silencio, o con arrepentimiento. En este episodio de Elegidos, exploramos un fenómeno espiritual profundo, invisible, pero universal, el peso silencioso del arrepentimiento que nace cuando el alma humana se atreve a desafiar lo que ha sido consagrado por la eternidad. ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado no es simplemente lo religioso. No es un edificio, una estatua o un ritual vacío. Es aquello que ha sido apartado por una fuerza superior, algo que vibra en otra frecuencia. Puede ser una palabra, un lugar, una promesa, una misión de vida. Y sobre todo, puede ser una conexión. Cuando desafiamos lo sagrado, no estamos simplemente pecando como nos enseñaron en catequesis. Estamos violando un pacto invisible, estamos rompiendo una cuerda espiritual que sostenía algo mucho más grande de lo que imaginábamos. El desafío, el juego del orgullo. La mayoría de los que desafían lo sagrado no lo hacen con maldad. Lo hacen con orgullo. Un ego inflamado por el conocimiento, el dolor o la desesperación. Quieren respuestas. Quieren pruebas. Quieren poder. Y así comienzan a jugar con cosas que no entienden, invocaciones, burlas, maldiciones, negaciones, pactos, secretos revelados antes del tiempo. Se atreven a tocar lo que no pidieron permiso para tocar. Hablan de lo que no tienen permiso de pronunciar. Juzgan lo que no están listos para comprender. Pero lo sagrado no se ofende como lo haría un humano. Lo sagrado se retira. Y en ese silencio, comienza el verdadero castigo. El arrepentimiento, el vacío que lo consume todo. No hay fuego, no hay truenos. No hay demonios gritando ni manos saliendo de la oscuridad. Lo que viene es el vacío. Un tipo de silencio espiritual que no se llena con palabras, ni con disculpas. Es la desconexión profunda, la sensación de estar fuera del mapa. Las señales desaparecen. La intuición se apaga. El alma entra en un desierto sin brújula. Este arrepentimiento no es remordimiento moral. Es un eco interno que grita, yo sabía que no debía, y aún así lo hice. Algunos lo sienten durante años. Otros, por el resto de sus vidas. Y los más sensibles, los elegidos, pueden percibir cómo su destino se alteró apenas rompieron ese límite. ¿Se puede volver atrás? Esta es la pregunta que muchos hacen. ¿Se puede volver a conectar?
¿Se puede pedir perdón al misterio? La respuesta no es simple. Depende de lo que se ha roto. Algunas veces, lo sagrado prueba nuestra lealtad a través del silencio. A veces, se retira solo para que valoremos su presencia. Y en esos casos, el arrepentimiento sincero es un puente. Pero otras veces, hemos cruzado líneas que cambian nuestro destino. No por castigo, sino por ley espiritual. La lección fue grabada en fuego. Un testimonio silencioso. Hay personas que caminan entre nosotros con una mirada distinta. Ya no buscan lo extraordinario. Ya no gritan al cielo ni exigen señales. Aprendieron que lo más sagrado es también lo más delicado. Y viven en humildad. No por cobardía, sino por respeto. Porque ya aprendieron el precio de desafiar lo que no se debe. Estas personas no predican desde la arrogancia espiritual. No necesitan mostrar dones, ni tener respuestas para todo. Su autoridad nace del fuego por el que pasaron. Y su sabiduría, del arrepentimiento que los transformó. Conclusión: lo sagrado no necesita ser entendido. En esta era donde todo se cuestiona, donde lo sagrado es ridiculizado, trivializado o convertido en mercancía, el alma que desea permanecer conectada debe caminar con cuidado. No con miedo, sino con reverencia. Lo sagrado no necesita ser entendido para ser respetado. Y no respetarlo puede llevarnos por caminos de oscuridad interior que no se ven desde fuera, pero que dejan marcas eternas por dentro. El arrepentimiento, entonces, no es una debilidad. Es una advertencia sagrada. Una segunda oportunidad disfrazada de dolor. Y tal vez, la mayor bendición que podemos recibir. Señales de que el elegido ya despertó, y el mundo lo siente. Vivimos en un tiempo sin precedentes. El velo entre lo visible y lo invisible se ha hecho más fino. Algo se mueve en los corazones de millones de personas, pero hay un grupo especial, único, que ya ha despertado. No por casualidad, no por accidente. El elegido ha despertado. Y el mundo lo está sintiendo. Este no es un despertar cómodo. No es una iluminación que viene con incienso, cristales y frases bonitas de Instagram. Es una ruptura. Un colapso interno que se convierte en una explosión de verdad. Y cuando el elegido despierta, la Matrix tiembla. El caos lo visita primero. Antes de cualquier señal cósmica, el elegido atraviesa el infierno personal. Su vida parece desmoronarse, relaciones que se rompen, trabajos que pierden sentido, enfermedades físicas, noches oscuras del alma. Todo lo que no es auténtico colapsa. ¿Por qué? Porque el despertar no se construye sobre lo falso. El universo primero limpia, desmantela y expone. El elegido debe enfrentarse a sí mismo, sin máscaras. Su presencia altera el entorno. Cuando el elegido entra a un lugar, la energía cambia. Las personas lo sienten sin entender por qué. Algunos se sienten atraídos. Otros, incómodos. ¿La razón? Su vibración ya no es la misma. Ya no juega en el viejo tablero. El ego colectivo lo percibe como una amenaza, porque su luz expone la sombra. Ya no necesita hablar mucho. Su sola presencia comunica. Es un espejo andante que revela lo que los demás no quieren ver. Empieza a recordar quién es. No recuerda nombres ni títulos. No recuerda encarnaciones pasadas con claridad. Pero sabe. En lo profundo, siente que no es de aquí. Que ha venido con un propósito. Una misión. Y aunque no tenga aún todos los detalles, sabe que está conectado a algo mucho más grande que él mismo. Ese recuerdo trae consigo poder, pero también responsabilidad. Ya no puede vivir dormido. Ya no puede traicionarse a sí mismo. Despertó, y no hay vuelta atrás. La sincronicidad se vuelve parte de su día. Números repetidos. Personas clave apareciendo en el momento justo. Sueños vívidos con mensajes claros. Canciones, libros, señales en la calle. El universo empieza a hablarle de forma directa. Ya no vive en piloto automático. Su intuición se convierte en su brújula. El elegido aprende a leer los códigos de la realidad. Ya no cree en la suerte. Sabe que todo es parte de un diseño mayor, y él forma parte de ese plan. Es atacado, porque ya incomoda. Este punto es crucial. Cuando el elegido despierta, fuerzas oscuras intentan detenerlo. Puede ser a través de pensamientos negativos, sabotajes externos, personas tóxicas que regresan, o una presión invisible que intenta frenarlo. ¿Por qué? Porque el sistema sabe quién es. Lo detecta. Y hará lo posible por distraerlo,
fragmentarlo o seducirlo de nuevo. Pero si el elegido ha despertado de verdad, sabrá que esto es parte del juego. No lo toma personal. Solo se fortalece. Se vuelve maestro sin querer serlo. El elegido no busca fama espiritual. No necesita títulos de gurú. Pero por su autenticidad, por su proceso real, otros comienzan a buscarlo. Le preguntan, lo admiran, lo siguen. No porque impone, sino porque inspira. Porque su ejemplo resuena. Porque su camino es real. Y aún así, él sigue aprendiendo. Sabe que el verdadero maestro es siempre alumno. Y que el ego espiritual es solo otra trampa más. Comienza a manifestar otra realidad. Las reglas del viejo mundo ya no aplican para él. El elegido empieza a ver cómo sus pensamientos crean, cómo su energía atrae o repele situaciones. Aprende a navegar entre dimensiones de conciencia. Vive en este mundo, pero ya no pertenece solo a él. Entiende que su rol es anclar una nueva frecuencia. Ser puente entre lo divino y lo humano. Entre la tierra y el cielo. Entre el caos y la verdad. El mundo lo siente. No se trata solo de señales personales. El despertar del elegido genera una onda expansiva. Familias comienzan a cuestionarse. Sistemas enteros se agrietan. Mentiras colectivas salen a la luz. Su sola existencia mueve el tablero. El mundo lo siente porque su energía no es neutra. Es catalizadora. Irradia verdad. Y esa verdad incomoda, pero también libera. ¿Eres tú uno de ellos? Si estás leyendo esto, probablemente sí. No por ego. No por creerte especial. Sino porque tu alma te ha guiado hasta aquí. Y dentro de ti, ya sabes. Este es un llamado. No a esperar señales externas, sino a recordar que ya despertaste. Que el mundo te necesita despierto. Que tu rol no es entretenerte con espiritualidad bonita, sino ser el cambio que la tierra está clamando. El elegido ya no duerme. El mundo ya lo siente. Y tú, ya eres parte del despertar colectivo. El elegido no pidió esto, el peso de un destino impuesto. A veces la vida no pregunta. Simplemente te lanza hacia algo que jamás pediste, como si el universo mismo te hubiera señalado con un dedo invisible y te dijera, tú. Ser el elegido no siempre es un regalo. A menudo es una carga. El mito del elegido, más que luz, hay sombra. Cuando escuchamos la palabra elegido, nuestra mente viaja a imágenes glorificadas, héroes, profetas, líderes iluminados. Personas tocadas por lo divino, llamadas a cambiar el mundo. Pero lo que rara vez se cuenta, y lo que casi nadie quiere mirar, es el peso oculto de ese llamado. El elegido no siempre desea la misión. No siempre se siente preparado. De hecho, casi nunca lo está. No pidió nacer en una familia marcada por el dolor. No pidió tener visiones. No pidió una sensibilidad extrema. No pidió ser diferente. No pidió ser excluido, ni sentir que su alma vibra en una frecuencia que nadie más parece entender. Y, sin embargo, ahí está, siendo llevado por una corriente que no puede detener. El llamado llega sin aviso. Muchos elegidos sienten desde niños que hay algo más. Un algo que no tiene nombre claro. Puede ser un sueño recurrente, una sensación de estar siendo observado por algo, una inquietud constante, un dolor en el pecho que no se explica con análisis. Otros son empujados a través de rupturas brutales, una enfermedad, una pérdida, una traición. El llamado espiritual, a diferencia de lo que muchos creen, rara vez llega con ángeles cantando o campanas sonando. Llega a través del caos. Y el caos, hermano, es violento. La resistencia, yo no quiero esto. Quien es llamado, resiste. ¿Y cómo resiste? Moisés intentó negarse. Jonás huyó. Jesús sudó sangre. Buda lo dejó todo, pero con dolor. Todos los grandes nombres de la espiritualidad pasaron por ese punto de ruptura. Ese momento en el que dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? Y ahí está la clave. El verdadero elegido no es quien dice, soy digno. Es quien dice, no lo pedí, no lo quiero, pero no puedo huir. El duelo por quien podrías haber sido. Ser elegido significa morir en muchas capas. Morir a la imagen que otros tenían de ti. Morir a los sueños normales. Morir a la expectativa de una vida tranquila. Y ese duelo es real. No pediste ser quien escucha lo que otros no oyen. No pediste sentir los dolores del mundo en tu propio cuerpo. No pediste cargar con el don, y la maldición, de ver más allá del velo. Pero ahí estás, con los ojos abiertos,
viendo lo que otros aún no pueden. Linajes, contratos y destinos. La espiritualidad ancestral enseña que algunos seres vienen con misiones específicas. No es un castigo, es un contrato. Antes de encarnar, tu alma aceptó un rol. Tal vez para romper un ciclo familiar. Tal vez para anclar una nueva frecuencia en la Tierra. Tal vez para guiar a otros en medio de la oscuridad. Pero al nacer, lo olvidas. Y cuando lo recuerdas, duele. Duele porque recordar quién eres exige soltar quien pensabas que serías. La alquimia del dolor en propósito. Pero aquí viene lo más importante. Lo que comienza como una imposición, se transforma en propósito. El dolor se vuelve fuerza. El peso se convierte en camino. La soledad se transforma en comunión con algo mayor. No eres el elegido porque seas perfecto. Eres el elegido porque, a pesar de las heridas, sigues. Porque, aunque cansado, te levantas. Porque, aunque en silencio, tu presencia cambia el campo. Eres el elegido porque tu alma eligió hace mucho, aunque tu mente aún luche contra eso. Para quien se siente llamado y cansado. Si estás leyendo esto y sientes que la vida ha puesto sobre tus hombros algo demasiado grande, respira. No estás solo. Hay una generación entera de despiertos, empáticos, visionarios y sanadores que tampoco lo pidieron, pero vinieron. Y ahora están recordando. No fue una elección consciente, fue una respuesta del alma. Y ahora, juntos, empezamos a recordar el porqué. Porque el elegido no lo pidió, pero lo aceptó. Y eso cambia todo. El elegido caído, cuando el caos se convierte en un llamado al despertar. Hay una figura que resuena en todas las tradiciones espirituales, desde las parábolas bíblicas hasta los códigos ocultos del esoterismo antiguo. El portador del caos, aquel que, por miedo, por orgullo o por desconocimiento de su rol, desencadena un terremoto en el tejido invisible de la realidad. Pero, ¿quién es realmente esta figura? ¿Y por qué su historia no es solo de destrucción, sino también de redención? La psicología del que cayó. No siempre fue oscuro. No siempre fue temido. El que desata el caos muchas veces fue elegido para la luz. En el fondo de su ser, hay una chispa que una vez brilló más que 1000 soles. Pero algo ocurrió. El temor lo tocó. El temor no a la oscuridad externa, sino algo más peligroso. El temor al propio poder, al destino inevitable, al rol que le fue asignado por el cosmos. En su intento de huir de ese llamado, desató el caos. No por maldad, sino por desesperación. El caos fue su grito de auxilio. Luego viene la culpa. Porque el alma del elegido no está hecha para destruir. Está hecha para elevar, para activar, para abrir portales. La culpa lo consume porque sabe que lo que destruyó tenía valor eterno. Su caída no es solo personal, sino una herida en el plan divino. Y entonces, vienen las consecuencias. Pero aquí es donde muchas almas se equivocan. Piensan que las consecuencias son castigos. No lo son. Son correcciones del alma. Ajustes del camino. El caos como llamado divino. ¿Y si el caos que desató no fue un error, sino una parte necesaria de su misión? Imagina que tú fuiste elegido no para mantener el orden, sino para romper las estructuras que ya no servían. ¿Cuántos caos fueron en realidad actos de limpieza espiritual? ¿Cuántas culpas son, en realidad, eco de una conciencia sagrada que aún recuerda quién eres? A veces, los elegidos caen para poder despertar a otros. El fuego que encienden no es solo para destruir, sino para iluminar lo que estaba escondido. La caída no siempre es el final. A veces, es el preludio del ascenso. El espejo espiritual, ¿y si tú fuiste ese? Este mensaje no es para espectadores pasivos. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Tal vez tú mismo fuiste ese que desató el caos. ¿Un exiliado espiritual? ¿Un guerrero de luz que perdió la memoria? ¿Alguien que tocó el abismo para después comprender la altura del cielo? La espiritualidad no es un camino limpio y recto. Es una espiral. A veces caemos para poder renacer. La oscuridad te prepara para portar la luz sin arrogancia. Porque el alma orgullosa se quiebra, pero el alma que cayó y se levantó, esa no se rompe más. La alquimia del alma rota. La culpa puede ser una prisión. O puede ser un trampolín. Todo depende de cómo la uses. En el camino de los elegidos, cada herida se convierte en un símbolo. Cada error, en un código. Cada caos, en un portal. El elegido que desató el caos no es el villano. Es el catalizador. Es el que despierta dormidos, aunque lo haga a gritos.
Y una vez que se da cuenta de eso, deja de huir y empieza a guiar. Ese es el verdadero poder. No evitar el caos, sino transmutarlo. Conclusión: el retorno del que cayó. Muchos piensan que ser elegido significa vivir en santidad, pureza y orden. Pero los verdaderos elegidos saben algo más profundo: ser elegido es ser forjado en el fuego. La psicología del que desató el caos es compleja, sí, pero también es poderosa. Nos recuerda que incluso en el error hay propósito, que incluso en el temor hay semilla divina, y que incluso la culpa puede convertirse en una llave, si tienes el valor de enfrentarla. Si tú sientes que un día fuiste parte del caos, quizás no fue el fin. Quizás fue el inicio de tu verdadera misión. Y entonces, como el ave fénix, renacerás. No como víctima del destino, sino como su arquitecto. El elegido como fuerza de equilibrio o destrucción, guardián de la luz o mensajero del caos. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han hablado del elegido, un ser marcado por el destino, dotado con dones más allá de la comprensión humana, y llamado a cumplir una misión que trasciende la lógica y la materia. Pero lo que rara vez se menciona, y lo que los antiguos sabían muy bien, es que el elegido no es automáticamente un portador de la luz. También puede ser un canal de la destrucción. ¿Y si te dijera que la misma energía que puede sanar al mundo, también puede desatar su caída? ¿Y si el equilibrio dependiera no solo de la existencia del elegido, sino de su elección? La dualidad del elegido. El error más común es creer que el elegido es una figura pura, inmaculada, casi divina. Pero la verdad es mucho más compleja. El elegido nace con una conexión directa con fuerzas cósmicas, algunas luminosas, otras oscuras, y es precisamente su capacidad de navegar entre ambas lo que lo convierte en una pieza fundamental del tablero espiritual. Muchos creen que el elegido es un guerrero de la luz. Pero los antiguos textos esotéricos de Qumrán, los rollos gnósticos, los códices mayas y hasta las tradiciones africanas nos advierten: el poder no tiene moral propia. Es el portador quien decide su propósito. Por eso, cada elegido enfrenta una prueba oculta. No una batalla externa, sino una guerra interna. Porque en lo más profundo de su ser, habita la posibilidad de ser salvador o destructor. Y el universo, en su infinita sabiduría, nunca interfiere. Solo observa. El camino del equilibrio. El verdadero propósito del elegido no es erradicar la oscuridad, sino integrar la sombra. El equilibrio no es la supremacía de la luz sobre la oscuridad, sino la danza entre ambas. El día necesita de la noche. El caos precede a la creación. Pero esto no es fácil de aceptar. Muchos elegidos caen. ¿Por qué? Porque se aferran a un lado de la dualidad. Quieren ser solo luz, y al rechazar su sombra, esta crece en silencio hasta devorarlos desde dentro. O se dejan seducir por la oscuridad, creyendo que así tendrán control, pero terminan siendo consumidos por ella. El verdadero elegido es quien abraza ambas energías sin pertenecer a ninguna. Quien se vuelve canal, pero nunca esclavo. Cuando el elegido elige destruir. Sí, hay elegidos que han elegido destruir. Lo hemos visto a lo largo de la historia. No con rayos ni fuego, sino con ideas, manipulaciones, control. Algunas figuras que cambiaron el curso del mundo tenían una energía elegida, pero usaron su poder para someter, dividir, sembrar el miedo. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que incluso estos elegidos cumplían un rol. A veces, la destrucción es necesaria para romper estructuras caducas. A veces, lo viejo debe caer para que lo nuevo pueda nacer. Pero la línea entre la transformación y el abuso es muy fina. Por eso, la conciencia del elegido es crucial. Su nivel de despertar determinará si su poder será medicina o veneno. Y no siempre lo sabrá al principio. Señales de que tú podrías ser un elegido. No todos los elegidos nacen con clarividencia. Muchos pasan años perdidos, sintiendo que no encajan, que cargan con algo que no entienden. Aquí algunas señales de que podrías ser uno. Has sentido desde pequeño que hay algo más, aunque no sepas explicar qué. Atraes personas con heridas profundas, como si fueras un faro inconsciente. Tienes sueños proféticos, visiones, o experiencias fuera del cuerpo. Has pasado por crisis intensas que te obligaron a morir y renacer varias veces. No temes a la oscuridad. La respetas, incluso si no la comprendes del todo. Si te identificas, no te asustes. Ser elegido no significa ser perfecto. Significa ser llamado. Y el llamado no siempre es cómodo, pero siempre es sagrado. ¿Cuál es tu elección? La gran pregunta no es si eres el elegido. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese poder?
Porque recuerda, el don que te fue dado puede crear armonía o desencadenar el caos. El universo te observa, pero no interviene. Eres libre. Eres puente entre mundos. Y también eres responsable. El equilibrio no es un estado que se alcanza, es una práctica constante. No se trata de rechazar tu sombra, ni de rendirte ante la luz. Se trata de conocer ambas, honrarlas, y elegir desde la consciencia. Cierre para reflexión. Quizás no estás aquí para salvar el mundo, sino para recordar cómo sostenerlo sin romperte. Tal vez tu misión no es iluminar a los demás, sino aprender a caminar con tu propia luz en medio del misterio. Sea cual sea tu rol, no olvides esto. El verdadero elegido no es quien tiene más poder, sino quien sabe cuándo no usarlo. ¿Puede alguien detener lo que ha sido despertado? Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el alma recuerda. No es un evento espectacular a los ojos del mundo, pero para quien lo vive, es una explosión interna. Es como si algo, que siempre estuvo dormido, se pusiera de pie dentro del pecho, con los ojos bien abiertos. A eso lo llamamos el despertar. Ahora, la pregunta es, ¿puede alguien detener lo que ha sido despertado? La respuesta parece obvia. Pero hay niveles más profundos que debemos explorar. El llamado que no cesa. Para los elegidos, el despertar no es una moda ni una curiosidad espiritual pasajera. Es una fractura en el tejido de la realidad cotidiana. Es como si un rayo partiera la rutina, la mentira, la ilusión del mundo material. El elegido no despierta porque quiere, despierta porque no puede seguir dormido. Una vez que escuchas la voz, esa que no habla con palabras humanas, ya no puedes desoírla. Y aunque trates de ignorarla, ella vuelve, en sueños, en sincronicidades, en intuiciones afiladas como cuchillas que cortan el velo de lo mundano. Entonces, ¿puede alguien detener eso? No. Porque no se trata de una voluntad externa. No es una doctrina, no es un maestro, no es un libro. Es la semilla de lo eterno dentro de ti que empieza a germinar. Y cuando germina, ni el miedo, ni la crítica, ni la oscuridad de otros puede marchitarla del todo. La resistencia del sistema. Claro, hay fuerzas que intentarán detenerlo. El sistema, esa gigantesca maquinaria de distracción, miedo y control, está diseñado para apagar chispas antes de que se conviertan en incendios. Pero ¿cómo detienes algo que no tiene forma? ¿Cómo enjaulas un susurro que vive en el alma? Muchos elegidos sienten que al despertar, se vuelven más vulnerables. Y es cierto, la sensibilidad se agudiza, la conciencia se expande, y lo que antes era tolerable ahora se vuelve insoportable. Pero también nace una fuerza que no se puede explicar. Un tipo de poder silencioso, humilde pero inquebrantable. Es el poder de la verdad. La batalla interna. Antes de pensar en enemigos externos, recuerda, el mayor obstáculo es interno. El ego, condicionado por años de programación, tratará de arrastrarte de vuelta a lo conocido. Te dirá que estás loco, que exageras, que nadie más ve lo que tú ves. Pero ese es el precio del despertar, ver lo invisible y escuchar lo inaudible. Y sostenerlo, aunque nadie más lo haga. Muchos elegidos caen en este punto. Dudan. Se aíslan. Se preguntan si valía la pena abrir los ojos. Pero déjame decirte esto, una vez que el alma ha visto la luz, jamás podrá volver a estar cómoda en la oscuridad. Puedes cerrarte, pero dentro de ti siempre sabrás que viste algo real. El propósito de los elegidos. No has despertado por accidente. Nadie lo hace. Los elegidos no son superiores. Son servidores. Son antenas humanas, receptores de una frecuencia que quiere anclar algo nuevo en este mundo. Cada vez que uno despierta, la red se expande. Cada acto de conciencia tiene un eco invisible que afecta a miles. Aunque no lo veas, aunque te sientas solo, no lo estás. Lo que ha sido despertado en ti es parte de un plan más grande. Un llamado ancestral. Quizá has vivido muchas vidas preparando este momento. Y ahora, por fin, llegó. Nadie puede apagar el fuego del espíritu. Sí, pueden distraerte. Pueden hacerte dudar. Pueden incluso hacerte retroceder por un tiempo. Pero si tu espíritu ha sido tocado por la llama divina, si el recuerdo del origen ha sido activado, nadie puede detener eso. Porque ese fuego no viene de este mundo. Y todo lo que no viene de este mundo, no puede ser controlado por él. Así que, si estás despertando, no tengas miedo. No trates de encajar. No te esfuerces por convencer a nadie. Tu única misión, por ahora, es recordar. Y vivir desde ese recuerdo. Otros despertarán al verte vivir en coherencia.
Otros escucharán el llamado al oír tu silencio. Porque la vibración de lo verdadero no necesita ser defendida. Solo necesita ser encarnada. Y tú has sido elegido para eso.